Ya estamos grabando nuestra clase. Bienvenidos nuevamente, segundo año medio B. Partimos este día martes, como dice aquí la presentación, 8 de junio, clase número 15, y es nuestro repaso para la prueba que tenemos este viernes. Ya les dije que iba a ser de 20 preguntas, ¿cierto? Y va a estar disponible en webclass desde las 2 hasta las 23:59. ¿Cuál es el tiempo para rendirla? 90 minutos, ¿ya? Así que tienen que organizarse, recuerden que ya estamos terminando el semestre y tener pruebas pendientes solamente nos entrega mayor carga académica y mayor estrés. Entonces, mi consejo como profe, que quiero que les vaya bien, es que se den el tiempo de rendir las evaluaciones en el día que corresponde. No acumulen, chiquillos, ¿ya? No porque nosotros queramos estresarlos, sino que porque el tiempo es acotado. Entonces, tenemos que aprovechar el día para cada una de las evaluaciones. ¿Qué es lo que se va a medir en esta evaluación? Soluciones químicas. Seguimos trabajando con la misma unidad número 1, que es por supuesto el contenido priorizado por el Ministerio de Educación para este tiempo de clases virtuales en pandemia, ¿ya? Porque imagínense si pasáramos nosotros todas las unidades que corresponden a un año normal, deberíamos ir corriendo la maratón. Sin embargo, ya gracias a esta priorización curricular podemos ver de manera más detenida unidades que para ustedes son muy significativas en el aprendizaje de toda la asignatura. Si ustedes se dan cuenta, yo la clase pasada, cuando terminamos hablando del tema de concentraciones, les hablé de concentraciones físicas y concentraciones químicas. Y cuando definí cada una de ellas o les di características, yo hablé que bajo las concentraciones físicas íbamos a hablar de masa. Masa que estuvimos trabajando en primero medio. Cuando yo les decía, ¿cuántos gramos? Trabajamos con este concepto de masa. Y cuando yo les hablé de concentraciones químicas, les hablé del concepto de mol. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este momento nosotros vamos a empezar a hacer esta sinapsis ya entre lo que vimos el año pasado y lo que vimos hoy día, o sea, y lo que estamos viendo hoy día, ¿ya? Yo sé que hay compañeros y compañeras que el año pasado les costó mucho entender el concepto de mol, de masa, sin embargo, yo quiero que ustedes tengan toda la voluntad de querer comprenderlo, porque si no, se van a quedar debajo de este carrito de las soluciones químicas cuando nosotros empecemos a calcular concentraciones, ¿ya? A poder interpretar qué es lo que nos quiere decir, por ejemplo, cuando compramos algo en el supermercado y dice concentración al tanto. ¿Qué significa ese porcentaje? Es lo que vamos a aprender a leer, pero luego de la prueba que vamos a rendir el viernes, ¿ya? Entonces, objetivo de la clase del día de hoy, ya sabemos que vamos a hacer este repaso, cuyo objetivo es precisamente repasar los contenidos relacionados con soluciones químicas, preparando la prueba número 3. Eso es lo que nosotros vamos a medir, ya lo que ustedes me van a mostrar el día viernes, qué tanto manejan de soluciones químicas. ¿Entienden realmente el concepto? ¿Saben realmente de qué se trata cada una de las mezclas que nosotros hemos trabajado? ¿Pueden diferenciarlas? Es lo que vamos a poner en práctica en la clase del día de hoy. Rápidamente revisamos de nuevo la tabla de contenidos a evaluar este día viernes 11 del 6, ya que tiene básicamente relación con todo lo que hemos visto en la unidad. Lo único que no voy a preguntar, chiquillos, en esta oportunidad son los tipos de separación, porque eso yo ya sé que lo manejan y lo vimos en la prueba pasada. Sin embargo, todo lo demás es importante que ustedes lo dominen. ¿Por qué? Porque son todos contenidos relacionados. Si ustedes se dan cuenta, es como que ahora vamos a empezar a leer los contenidos y el anterior describe el que sigue. Entonces, si ustedes se lo aprenden como una cadenita, que vamos así como sumergiéndonos en el mar, como nos decía Jeremy al inicio de la clase, vamos a poder llegar a saber el detalle de lo que son las soluciones químicas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener ustedes claros? Claro, perdón, la clasificación de la materia. Recordemos que es a través de sustancias puras y de mezclas. Las características de estas mezclas. Nosotros las definimos como homogéneas y heterogéneas y resultó que producto de eso conocimos diferentes tipos de mezclas que se llamaban coloides, suspensiones y disoluciones y a cada una de ellas las dotamos de características.
ya sea el tamaño de sus partículas, ¿cierto? Si sedimentaban o no sedimentaban, etcétera, ¿ya? Recuerden que yo el material que les he publicado constantemente en Classroom están todas nuestras clases y ahí aparece obviamente la información respecto a ese tipo de mezcla, ¿ya? Luego de ver esos tipos de mezclas, básicamente nos quedamos específicamente centrados en las disoluciones. Las disoluciones tienen esta característica de que están compuestas, ¿cierto?, por dos participantes. Así como en primero veíamos las reacciones como reactantes y productos, en segundo medio nos fijamos en soluciones y las vemos como soluto y solvente. Si no tengo un soluto, no voy a tener una solución. Si no tengo solvente, tampoco voy a tener solución. Entonces es importante que nosotros sepamos caracterizar. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros miremos, por ejemplo, una solución y nos demos cuenta, esta solución tiene, por ejemplo, el soluto que es tanto y el solvente que es este otro, que es lo que nosotros hacíamos en la clase pasada. Cuando ustedes me dijeron, profe, sí, en la bebida, unos me decían que el soluto era el azúcar, ¿cierto? Otros me dijeron que era el bicarbonato, otros me dijeron que era el ácido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes son capaces de reconocer que hay una sustancia que se disuelve en otra. Y ese es el concepto de solución. Luego vimos la solubilidad, y aquí tengo una pregunta, que no quiero que se les olvide, se las pregunto constantemente. ¿Con qué variable yo puedo afectar la solubilidad de una solución, chiquillos? ¿Qué variable yo puedo modificar para afectar la solubilidad de una solución? La presencia de del soluto. Ya. Sabemos que la solubilidad, ¿cierto? Es cuánto soluto yo puedo entregar o cuánto soluto yo puedo disolver básicamente en un solvente determinado. Pero ¿cómo yo podría afectar esa capacidad? Muy bien. ¿Cómo yo podría afectar esa capacidad de disolverlo? A través de la temperatura. Tal cual como nos dijo Ignacio en el chat. Si yo modifico la temperatura, voy a tener ya una mayor probabilidad de que mi soluto se disuelva en este solvente, porque lo que voy a hacer es prácticamente aumentar el movimiento de las partículas. Cuando nosotros vemos que el agua comienza a hervir para echar los tallarines en la ollita, empieza a burbujear, ¿cierto? Y empiezan las burbujas. ¿Por qué? Porque todos los átomos se mueven y ese movimiento aumenta la energía cinética dentro del sistema. La energía cinética que ustedes probablemente van a escuchar mucho en física, ¿ya? Y que tiene que ver con la energía del movimiento. Cuando yo me muevo, estoy haciendo energía cinética. Por eso es la explicación que cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿cierto? Aumentamos nuestro ritmo cardíaco y empezamos a sentir calor, porque la cinética produce energía, energía en forma de calor en el caso del movimiento. Y es lo mismo que ocurre en la solubilidad. Si yo aumento la temperatura del sistema, la solubilidad va a aumentar porque mi soluto, como se está moviendo con mayor energía, va a tener mayor capacidad de abrazarse con el solvente y de formar una solución. ¿Se entiende el concepto? Me paseo por las pantallas y ustedes me dan pulgar hacia arriba o reaccionan. Vamos. A ver, vamos a ver quién está atento aquí a la clase. Ya, Noemí, Kiara. Muy bien, José Patricio, Carla, excelente. Ya, chiquillos, ahí viene llegando la Cami. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Qué otras cosas voy a preguntar este día viernes? Identificar el soluto y el solvente. O sea, lo que ustedes hicieron en la evaluación formativa de Classroom, que la retroalimentamos la clase pasada, ustedes me van a decir, profe, ¿verdad? Este es el soluto. ¿El soluto está en mayor o menor proporción? A ver, ¿mayor o menor? Muy bien, Christopher. Ya, Ali. Básicamente lo que estábamos hablando del calor, Ali, tiene que ver con cuando yo aumento la temperatura. Si usted se fija, cuando vaya a hervir la tetera o a poner agüita para hacer unos fideitos, que ese es el mayor ejemplo que nos sirve en este caso, cuando la temperatura del agüita aumenta,
¿ya? Las partículas se empiezan a mover. Si usted se empieza a dar cuenta, empiezan a salir estas burbujitas, ¿cierto? Y se empieza a producir este cambio de estado de la materia que pasamos del estado líquido a vapor, ¿cierto? Se empiezan a evaporar. Pero resulta que eso no es específicamente lo que nos interesa. Lo que yo le quiero decir es que cuando yo aumento la temperatura de un sistema, ¿ya? Aumenta el movimiento. Y el movimiento tiene que ver con la cinética, con la energía cinética, que es la energía del movimiento. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros aumentamos la temperatura, ¿qué es lo que va a pasar específicamente en las soluciones químicas? Nosotros vamos a modificar la solubilidad, le vamos a dar mayor, ¿cómo se puede decir? Le vamos a dar como una mayor fuerza para que este soluto se pueda disolver en el solvente, para que ellos se puedan cohesionar de mejor forma y más rápido. Imagínense, es lo que nosotros hacemos cuando nos tomamos un tecito, le echamos azúcar. ¿Y qué es lo que hacemos con la cuchara? Empezamos a revolver este azúcar. ¿Para qué? Para aumentar el movimiento con las partículas y así el azúcar se pueda disolver en el agua. Eso es lo que estábamos hablando respecto a la solubilidad. Si yo tengo mayor temperatura, mis solutos se disuelven más fácil, ¿ya? Por eso la solubilidad se mide a una temperatura determinada, ¿ya? Y cada vez que ustedes después, si siguen una carrera relacionada con química ya o con las ciencias, se van a dar cuenta que en sus primeros laboratorios les van a hacer cálculos respecto a la solubilidad y ahí les van a poner un recuadro y les van a decir indique la temperatura, porque es una variable muy importante al momento de calcular la solubilidad, ¿ya? Espero que se haya entendido ahí mejor, Ali. ¿Ya? Y por último, el concepto de concentración química, tal cual como lo hablamos hace un ratito, saber qué es la concentración. Nosotros definimos que era la cantidad de soluto que teníamos disuelto y quedamos hasta que habían soluciones físicas, o sea, concentraciones físicas y concentraciones químicas. Hasta ahí va a entrar en la prueba de este viernes. Hemos ido lento, chiquillos. Si yo fuera así muy malévola, nos hubiésemos puesto a calcular, ¿ya? Sin embargo, necesito que tengan este concepto teórico muy claro, ya que no vayan a decirme después, ay, profe, pero es que no, nosotros no aprendimos lo que era la solubilidad o no nos acordamos lo que es el soluto, ya tienen que estar claros con esto. ¿Alguna duda respecto al temario de la prueba? ¿Dudas, dudas, dudas? No, profe. ¿Estamos bien entonces? Muy bien, Noemí, muchas gracias. Vamos entonces, aquí tenemos que completar. Ustedes saben que una clase antes de la prueba, ya nos ponemos muy buenos de corazón y entregamos décimas por participación. Ya tengo a Ignacio y ya tengo a Christopher ya y a Jeremy. Entonces voy a sacar mi lapicito porque si no se me van a olvidar. Ya, y los voy a ir anotando. Pero los voy a anotar en la planilla al tiro para que no haya ningún problema. Me voy con el segundo B entonces. Aquí ya están, chiquillos. Esta es como un complete la oración. Dice, recordemos que cuando clasificamos la materia, lo hacemos en y, las cuales pueden ser ta, 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 y ta, 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 ta. ¿Quién se anima a activar su micrófono y a completar esta oración? Los escucho. ¿O nadie quiere décimas? Va a estar muy fácil la prueba. Ya. Vamos, vamos. Sólido, líquido y gaseoso. Los tres primeros. Ya, puede ser. Pero, aparte de sólido, líquido y gaseoso, nosotros lo clasificamos en dos grupos, Jeremy. Uno que tiene dos palabras y otro que tiene una. Sustancias puras y mezclas. Muy bien. ¿Quién estuvo por ahí? Noemí Acuña. Muy bien, Noemí. Ya, entonces era Noemí, era Ignacio, ¿cierto? Que había participado, era Jeremy, que estaba por aquí, y estaba Christopher también. Muy bien. Y Noemí está lista. Ya. Y ahora vamos a detenernos en solubilidad en este repaso. ¿Ya? Para que no se preocupe, lo vamos a volver a explicar. Y Christopher Hernández nuevamente
elementos y compuestos y mezclas. Ya, podría ser sustancias puras, ya, las cuales se dividen en elementos y compuestos y mezclas. Entonces voy a completar aquí para que ustedes lo puedan completar en sus apuntes, ¿cierto? En su cuaderno, etcétera. Entonces aquí le vamos a poner sustancias puras y mezclas. Profe, Dígame. la siguiente es homogénea y heterogénea. Muy bien. ¿Quién está por ahí? Creo que es Esperanza Esperanza. Ramírez. Sí, muy bien. Excelente. Entonces le vamos a poner heterogéneas y homogéneas. Eso, chiquillos, no se les puede olvidar. Heterogéneas y homogéneas. A ver quién está aquí en el chat. Como cero. Chuta, le ganaron a Lee. Vamos, atentos porque traigo todavía más ejercicios para hacer. Ya. Entonces recordemos que cuando clasificamos la materia lo hacemos en sustancias puras y mezclas, las cuales pueden ser heterogéneas y homogéneas. Esa es la clasificación de la materia. ¿Cómo puedo escribir bien? Porque mi computador es touch. Solo por eso. Les conté el secreto, pero no se lo digan a nadie. ¿Ya? Solo por eso puedo escribir bien. Y me está fallando la pila de mi mouse. Pero ahí pude cambiar. Entonces, recordemos, chiquillos, que cuando hablamos de sustancias puras, solamente corresponde a elementos y compuestos. Una mezcla jamás va a ser una sustancia pura. ¿Y cómo vamos a identificar estas sustancias puras? Por la simbología propuesta por la tabla periódica. Recuerden que los símbolos de los elementos químicos son inalterables. Yo no los puedo modificar. A mí me gustaría escribir potasio como PO, pero no, la tabla periódica me dice que potasio es K. Entonces, como ustedes ya están en segundo medio y ya llevan tiempo conmigo trabajando, saben que la tabla periódica de los elementos químicos es muy importante. En función a esto, chiquillos, ustedes podían decirme cuáles serán átomos de elementos y átomos de compuestos según la imagen que yo les muestro a continuación. La A y la B son compuestos. A ver, la A y la B son compuestos. Vamos, Esperanza, y explíqueme un poquito, a ver, ¿por qué dice que son compuestos? Porque como no es una partícula, como que, o sea, como están compuestos por más partículas, no solo de un tipo, Ya, así como que vemos más colores, algo así. algo así. Algo así, ya. Christopher dice que D es una mezcla. Ya, entonces, vamos viendo. Vamos a ir nosotros pensando y vamos a analizar A, B, C y D para que sepamos el por qué lo clasificamos de tal forma. En A, yo tengo átomos de color rojo que están unidos a átomos de color blanco. ¿Cómo se llamaban estas uniones de los átomos, chiquillos? Cuando había más de un átomo, ¿cómo se llamaba? ¿Qué era más grande que un átomo? ¿Una partícula? Ya, las partículas son átomos. Recordemos que cuando hablamos de partículas siempre son pequeñitas, pero si juntamos nosotros, por ejemplo, yo les digo, yo los veo a todos ustedes como un átomo, pero si ustedes se juntan, ¿qué van a formar? Una molécula. No se les puede olvidar esa palabra. Cuando se juntan dos o más átomos, se forma una molécula. Pueden ser átomos iguales para dar una molécula de un mismo elemento o átomos distintos para dar una molécula de un mismo compuesto. Entonces aquí vamos a mirar y vamos a decir, ah, aquí estos rojitos con blanco son, ¿qué son? Si son elementos unidos, Molécula. moléculas, y esas moléculas son de diferentes elementos o de iguales elementos. Diferentes. Entonces, se llaman, estos rojos con blancos se llaman compuestos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen más de un elemento químico. ¿Y los azules?
¿Son iguales o son distintos a los rojos? Distintos. Distintos, y serán compuestos o elementos. Miremoslo bien, a ver, ¿serán compuestos o elementos? Voy a borrar porque puro que rayé, espérame. Vamos, vamos. Cuando son, veamos como por colores. Cuando hablamos y interpretamos estas imágenes, que lo que queremos saber es si son elementos o compuestos o mezclas, como nos decía Christopher, ¿ya? Tenemos que fijarnos en la composición, y la composición en este caso la vamos a ver por los colores, porque aquí no me dicen si son hidrógenos, si son oxígenos, si son litios, por ejemplo, etcétera. Como no sabemos qué elementos son, podemos distinguirlos por colores y por tamaños, ¿ya? Entonces, cuando vemos que hay átomos de un mismo color, nos estamos refiriendo a puros elementos. En este caso, A, B, C o D. ¿Cuáles serán puros elementos? C. Excelente. ¿Todos lo observan? Sí. Sí. Excelente, gracias. Muy bien. Entonces, estos son elementos. Ahora, si yo miro y puedo decir dónde hay solamente compuestos, es decir, átomos diferentes que se mezclaron. A y B. A ver, A y B dice la Espe. Ve nomás. Valentina me dice B solamente. Fíjese, Esperanza, que la B y la D no son iguales. ¿Por qué? Porque la B solamente tenemos moléculas. Fíjese, no hay nadie de un solo color solito. Por lo tanto, aquí solamente tenemos compuestos. ¿Compuestos de qué? De moléculas que tienen un átomo azul y 3 átomos blancos. Es decir, de 2 elementos distintos en diferente proporción, pero que forman compuestos. Muy bien. Muy, muy bien. Espérenme que estoy anotando aquí. Así me ordeno al tiro, chiquillos. Y no hago 2 veces el mismo trabajo, los anoto inmediatamente en la planilla. Entonces ahora, ¿quién me podría decir cuál es la letra A y cuál es la letra B? ¿Mezclas? Ya, y podríamos definirlas así, qué tipo de mezclas son, o eso no lo podemos decir porque no estamos viendo alguna característica física. La A sería mezcla homogénea y la B heterogénea, Ya, Kiara, díganos por qué. porque en la A se ven como mezcladas las partículas y en la D se ve como que las amarillas están arriba y las rojas están abajo. Ya, muy bien. Si nosotros nos pusiéramos así súper críticos de la imagen y súper buenos para analizarla, llegaríamos a los que nos dice Kiara. Nos daríamos cuenta que la letra A podría corresponder ya a una mezcla, le vamos a poner mezcla homogénea, mezcla homo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ven como que están todas dadas vueltas, ¿cierto? Revueltas uniformemente. Mientras que en la letra D tendríamos una mezcla heterogénea, porque pareciera que están estas fases, ¿ya? Kiara, para que no se me olvide. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, consultas respecto a este análisis, chiquillos? ¿Nadie tiene preguntas? Gracias, Jeremy. No, profe. Muchas gracias. Entonces recuerden que la tabla periódica de los elementos químicos es la que nos permite reconocer la simbología de cada uno de los elementos. Nosotros no podemos simbolizar los elementos como a nosotros se nos antoje. ¿Y por qué ahora nuevamente volví con más fuerza con la tabla periódica, chiquillos? Porque la vamos a ocupar. A contar de la próxima semana necesito que tengan su tabla periódica porque vamos a empezar a calcular moles, vamos a empezar a ver masas y las tenemos que caracterizar según el elemento o compuesto que trabajemos, sobre todo cuando calculemos masas molares, ¿ya? Así que si alguien no lo entendió el año pasado, vamos que en esta oportunidad, como están más grandes y yo las conozco un poquito más, vamos a poder comprenderlo mejor. Vamos entonces. Ya María Betina, sigamos entonces. Dice, mezclas homogéneas
y heterogéneas. Yo aquí puse unas imágenes y ustedes de manera ordenada, ya, y uno a la vez, me va a ir respondiendo, me va a nombrar la imagen que quiere analizar y me va a decir por qué considera que es una mezcla homogénea o heterogénea. A ver, ¿a quién le doy el pase? Vamos a comprender moles Ali, no se preocupe. Concentrémonos ahora en esta imagen para que podamos analizar este tipo de mezclas. ¿Ya? No se preocupen aquellos que tienen dudas todavía con los moles porque este año sí que los van a entender mejor. ¿Ya, chiquillos? Ya, vamos, ¿quién va a analizar? Pueden analizar la primera imagen o la que ustedes escojan y me dicen si son mezclas homogéneas o heterogéneas. Voy a activar mi El vaso pincel. con aceite es heterogénea. Ya, Alisa adjudicó la primera, él dijo Heterogénea. heterogénea Que no se juntan. porque no se juntan, porque vemos dos fases, ¿cierto? Vemos la primera parte que es el agua y la segunda parte que es el aceite. Entonces Ali dijo que esto era heterogénea. Los voy a ir poniendo ahí encimita, chiquillos, para que ustedes los clasifiquen. ¿Ya? El jugo de naranja sería una mezcla homogénea, porque no se pueden distinguir bien sus componentes. Muy bien, Esperanza. Excelente. Homo. Vamos, ¿quién más? Yo digo que la primera imagen es heterogénea porque se pueden ver los ingredientes que tiene ese desayuno. Excelente, ese desayuno nos deberíamos estar tomando, chiquillos, ¿ven? Muy bien, señorita Noemí. Profe, la segunda imagen, ¿qué es? La segunda imagen que es esta imagen de aquí, que le voy a hacer una flechita, ¿ya? Es el cemento. Cuando hacen estas mezclas, ¿cierto? Y quieren poner una cerámica o quieren arreglar algo, ocupamos cemento. Ya, ¿quién más? El café con leche sería heterogéneo, por lo que se ve. Muy bien. Según la imagen, sería heterogéneo, porque yo puedo ver una parte donde hay leche con café y arriba como que se genera esta espumita, ¿ya? Sin embargo, eso va a depender de la imagen, porque ustedes me van a decir, pero profe, cuando yo hago café con leche en mi casa, no se ve así, porque por supuesto va a depender de la imagen que yo les esté mostrando, ¿ya? Entonces le vamos a poner heterogéneo porque se pueden ver estas dos capas, ¿ya? O estas dos fases. ¿Quién más? A ver, me voy a ir al chat porque parece que por ahí también estaban participando. Profe, ¿el concreto sería homogénea? Otra vez María Betina, no la escuché. Si el concreto sería homogéneo. Sí, ese mismo. Muy bien. ¿Por qué sería homogéneo? Tal cual como nos dijo Christopher. Porque no se pueden ver sus componentes, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a poner homogénea. Voy a cambiar el lápiz porque no se está viendo mucho. ¿Ya? Homogénea. Yo no puedo ver, quizás tiene un poco de arenilla, ¿cierto? Un poco de, ¿cómo se llama? De cemento mismo, tiene agua esa mezcla. Sin embargo, yo no puedo ver sus componentes porque ya se mezclaron completamente. A alguien se le quedó Profe, el micrófono abierto. Tubos creo que son de cobre. Ya, Esos son homogéneos. homogéneo. Podríamos hablar, ojo, Kiara, no sé. La voy a silenciar un poquito, que se le quedó activo su micrófono. Cuando vemos estos tubos, ya, ustedes aprendan a reconocer los que son de bronce o de cobre, no podríamos especificar, pero recuerda que como yo le estoy hablando de mezclas, las mezclas son homogéneas y heterogéneas, y si fueran cobre, sería una sustancia pura, porque el cobre es un elemento, ¿ya? Entonces, en este caso, estamos hablando de una aleación que se llama bronce, ¿ya? Ustedes ya me explicaron la clase pasada que tenía en estaño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy bien. Homogénea porque no puedo ver sus componentes. ¿Qué nos queda por analizar? Miren, nos El quedan agua con sal, si se mezcla y se disuelven, sería homogénea. Excelente, ¿cierto? Porque cuando se mezclan completamente yo ya no puedo ver. Y en esta bebida o en esta agüita mineral que se ve aquí en la esquina que quedó solita, ¿qué creen ustedes que es? Heterogénea, ¿Por qué? A ver. porque se pueden notar las partículas de... Podría ser, es que no sé si sería oxígeno o dióxido de carbono, no sé cuál de los dos sería.
pero se nota como el aire dentro del agua. Ya podemos diferenciar dos mezclas, independiente que no sepamos específicamente, como dice si son gases, por ejemplo, como el dióxido de carbono o partículas de oxígeno, podemos diferenciarlos. Sin embargo, eso va a depender mucho del criterio que nosotros tengamos de una mezcla homogénea y heterogénea. ¿Por qué? Porque aquí no veríamos básicamente fases, ¿ya? No veríamos una fase como en el caso cuando analizamos el aceite con el agua, ¿ya? Porque aquí dentro de una solución completa se ven pequeñas burbujas, ¿ya? Entonces yo puse esto aquí para dar paso al tema siguiente. ¿Cuál es el tema siguiente? El que tenemos que ver a continuación, que habla respecto a los tipos de mezclas. Aquí nosotros no podríamos decir, es homogéneo si yo miro de que todo el vaso tiene la misma composición, que es agua. Pero podría ser heterogénea si nosotros analizamos estas pequeñas burbujitas que se generan dentro de ese vasito. Sin embargo, para clasificar ese tipo de solución, de mezclas, perdón, vamos a recordar lo que era una suspensión, lo que era un coloide y lo que era una solución. Pregunta para ustedes. ¿Cuál era la principal característica que diferenciaba a la suspensión, al coloide y a las disoluciones? ¿Cuál era la principal característica? Que diferenciaba suspensión. ¿El tamaño de sus partículas? Muy bien, excelente. Nosotros tenemos que tener en claro que cuando nosotros analicemos estos tipos de mezclas, que se llaman suspensiones, coloides y disoluciones, se van a diferenciar por el tamaño de sus partículas. En la suspensión, nosotros teníamos partículas que eran un poquito más grandes, ¿ya? Pero obviamente, y como he dicho, todas las clases no se imaginen así unas partículas gigantescas. No, solamente que no son tan pequeñas como lo que estamos acostumbrados, que ellas tienen la característica de sedimentar. ¿Qué era la sedimentación? ¿Qué era la sedimentación, chiquillos? Yo sé que más de algunos se acuerdan. Con sus palabras, no importa si no es lenguaje técnico. ¿Cómo lo entienden ustedes? Nadie se acuerda de la sedimentación. Yo les voy a hablar entonces para aprovechar nuestros minutitos. ¿Es donde se separaban el sólido del fluido? Ya, se separaban un poquito, Noemí, muy bien. ¿Por qué? Porque como estas partículas tenían mayor tamaño, cuando tienen mayor tamaño tienen mayor masa. Y la masa, ¿cierto?, se transforma en peso. Yo sé que está muy relacionado con el profe Saúl en física, ¿ya? Pero lo que yo les quiero contar es que estas partículas sedimentan y es como que se forma un conchito. Y ese conchito es aquel que genera esta separación de la que nos hablaba Noemí, ¿ya? Cuando nosotros estamos en presencia de suspensiones, cuando tenemos como estas mezclas que son un poco viscosas, como los ejemplos que yo puse aquí en la imagen. Tenemos el jarabe. Cuando nosotros miramos el jarabe pareciera que tuviera como unas pelotitas. Esas son partículas de soluto, ¿ya? O partículas de, de un elemento en característico, de un compuesto característico que se disuelve parcialmente en esta mezcla, pero que si nosotros no batimos bien, porque si ustedes se fijan ahí en el jarabe dice agitar bien antes de consumir, porque tienen que estar todos mezclados. Entonces cuando nosotros agitamos logramos que se mezclen, pero aún así nosotros podemos ver como unos granitos. Eso es una suspensión. Lo mismo, ya los esmaltes de uña, si nosotros los dejamos ahí, nos compramos uno, por ejemplo, y pasaron 2 años, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros los vamos a ver y van a ver ustedes una capa como de aceite arriba y una capa de color abajo, si es que no se ha secado, ¿ya? Esa separación corresponde a la suspensión. ¿Por qué? Porque en el esmalte de uña, para que puedan tener color, hay una mezcla de componentes y esos componentes, por eso cuando nosotros vamos a hacer la manicure o nos pintamos las uñas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Agitamos el esmalte. Lo agitamos para que sus partículas, ¿cierto?, se mezclen. Y por último, los brillos labiales es lo mismo. De repente nosotros nos vamos a echar un brillito
¿ya? De estos que son un poquito más viscosos, y miramos y es como que fuese puro aceite y por otro lado sale el color. Eso es porque son suspensiones y las suspensiones tienden a separarse por el tamaño de sus partículas, ¿ya? Me voy a apurar un poquito aquí, chiquillos, para que alcancemos a ver el final de la clase en el tiempo que corresponde, ¿ya? Pues si no me voy a pasar y me van a retar. En las mezclas de los coloides tienen que ver un poquito a suspensiones, ya para tomar el concepto anterior, pero que sus partículas se hicieron más pequeñitas. Y cuando son más pequeñitas, ya no sedimentan, no se separan tanto. Y este tipo de mezclas, ya, tiene una característica que yo se las he nombrado bastante en las clases, que lo podríamos catalogar como homogéneas si nosotros miramos que su composición es uniforme, o como heterogéneas, ya, si nosotros nos damos cuenta de que hay partículas que no se mezclan completamente y que quedan en esta como suspensión ya con partículas más pequeñas. El coloide viene de una suspensión donde sus partículas se han achicado, ¿ya? Cada vez que ustedes vean spray, ¿ya? O espumas, ¿ya? O materiales que tienen como este aspecto como esponjoso, ¿ya? O que se puede, que uno puede, como las gomitas, por ejemplo, uno las puede mascar, son coloides, ¿ya? Ejemplos de coloides, las gomitas adictivas que yo puse ahí, ¿ya? La mayonesa es un coloide, ¿ya? Que nosotros lo generamos cuando nosotros hacemos mayonesa y mezclamos el huevito, el aceite, ¿cierto? Empezamos a hacer este coloide. Y todas las espumas que ustedes puedan ver, ya sea para la cara, cuando nos limpiamos la cara, o los chiquillos cuando se empiezan a afeitar, ¿cierto? Todas las espumas se caracterizan como coloides, ¿ya? ¿Qué les voy a preguntar respecto a esto? El tamaño de sus partículas y alguno que otro ejemplo de suspensión y de coloide. Recuerden que en las diapositivas anteriores de las otras clases hay tablas donde se diferencian y también hay más ejemplos aparte de los que yo puse aquí el día de hoy. Y por último, y nos vamos al tema más importante que nos va a acompañar para la próxima evaluación también, es el tema de las disoluciones. Las disoluciones son mezclas homogéneas donde nosotros no somos capaces de diferenciar dónde están las fases. Aquí se mezcla todo completamente en la disolución, ¿ya? Ejemplos, el agüita, ¿ya? El agüita con azúcar, por ejemplo, cuando yo me tomo un tecito, cuando yo miro el cielo y digo, ¡ay! El cielo, pero en presencia de ese cielo de nuestro alrededor estamos llenos de aire, y ese aire también es una disolución. Importante a tener en cuenta, chiquillos, en las disoluciones siempre, siempre, siempre está el soluto y el solvente. Si no hay soluto, no hay solvente. ¿Cuándo yo voy a formar o sea, si no hay soluto, no hay solvente. Si no hay soluto, no hay solución, ¿ya? ¿Cuándo nosotros vamos a estar en presencia de soluciones? Cuando tengamos estas dos fases que se mezclan. ¿Cómo se llaman las fases? Fase dispersa y fase dispersante. Dispersa es quien quiere ser disuelto, que se llama soluto, y dispersante es quien lo abraza y le dice, ven, seamos amigos, formemos una solución. Mi pregunta es, que delante no me la respondieron, ¿quién está en mayor proporción en una solución? ¿El soluto o el solvente? Solvente. Solvente. Todos están de acuerdo que el solvente está en mayor proporción, ¿cierto? Y el soluto entonces está en una menor proporción. Eso ocurre en la mayoría de las soluciones. Yo cuando empecemos a calcular les voy a enseñar que hay algunos casos donde hay más soluto, ¿ya? Pero son excepciones a la regla y muy mínimas porque casi siempre se cumple la generalidad de que el solvente está en mayor proporción. ¿Cuál es el solvente universal? Agua. Excelente. Muy bien, eso no pueden dudarlo, ¿ya? Vamos a continuar entonces y aquí nos vamos a detener con el tema de la solubilidad, ¿ya? Kiara nos dijo al comienzo, profe, todavía no entiendo muy bien este concepto, ¿de qué se trata? La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un solvente, determinado. Ahí lo puse determinando, pero es determinado, ¿ya? La solubilidad es cuánto soluto yo puedo disolver. Por ejemplo, si yo tengo esta botella de agua,
¿cuánta azúcar le podría echar a esta botella de agua? Yo podría empezar a echarle, y va a llegar un momento en que ya se va a formar una pasta. Y esa pasta ya no va a ser parte de una solución, porque al final yo voy a empezar a ver los componentes y ya no va a ser una mezcla homogénea, sino que se va a ir a una mezcla heterogénea. Ya voy a poder diferenciar dónde está el azúcar y dónde está el agua. Para que eso no ocurra, tenemos el concepto de solubilidad, porque la solubilidad nos dice, ok, si tú tienes una solución de 1 litro, por ejemplo, como máximo le vas a poder echar 20 gramos de soluto. ¿Por qué? Porque va a depender del soluto que nosotros tengamos y del solvente. No todos los solventes son iguales. Por eso es importante cuando yo les digo, chiquillos, ¿cuál era este solvente? Ustedes me decían, profe, agua, o aquí, profe, no sé, lo que estaba en mayor proporción era el nitrógeno, por ejemplo, en el aire, porque no todos los solventes son los mismos. Entonces, la solubilidad nos permite saber a nosotros como químicos en un laboratorio cuánto le voy a echar de cada soluto en la solución que yo quiera. Y a partir de esto nace la clasificación de solución saturada, sobresaturada e insaturada. Estos números que yo puse aquí son a modo de ejemplo, ¿ya? Para que ustedes sepan que yo voy a clasificar esas soluciones respecto a una cantidad, ¿ya? Cuando tiene poquito soluto, ¿cómo se llamaba, chiquillos? Insaturada. Insaturada, tenemos poquito soluto, se llama insaturada. Aquí nos pregunta María Betina, ¿el solvente tiene que ser necesariamente líquido? No, pero la mayoría de las soluciones que nosotros trabajamos en el laboratorio sí son líquidos porque lo gaseoso es muy difícil de controlar. Recuerden que los gases ocupan el volumen del recipiente que los contiene, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy haciendo una mezcla donde tengo un solvente que es gaseoso? Tendría que tener muchas variables a controlar, dentro de ellas la presión, ¿ya? Entonces, por eso nosotros enfatizamos o enfocamos nuestro estudio a soluciones donde su solvente es líquido, pero no necesariamente va a ocurrir eso siempre, ¿ya? Yara, muy buena pregunta, nos dice, ¿y en algún momento el solvente puede tener la misma cantidad que soluto? Pueden coincidir, ¿ya? Pero no es que si tienen igual cantidad de soluto que de solvente se van a llamar de una forma determinada. Matemáticamente podemos tener los mismos valores, pero no especifica un tipo de solución en específico, ¿ya? ¿Qué pasaba cuando yo tenía la cantidad exacta de soluto? ¿Cómo se llamaba esa solución? La cantidad precisa, así como... Saturada. Excelente, ¿quién me habló por ahí? La señorita Kiara, muy bien. Y cuando yo me paso y yo digo, uy, este té me quedó muy dulce, ¿cómo se llamaba eso? Sobresaturada. Sobresaturada. Sobresaturada, muy bien. No había notado a María Betina. Pacheco, como dice la profe Luisa. Muy bien. Ya, chiquillos, vamos entonces. Sigamos. Lo último que nos queda saber o repasar que va a entrar en esta prueba es la concentración. Recuerden que la concentración se define como la cantidad de soluto que está disuelto en una cierta solución química. Es decir, cuando yo hable de concentración es porque me interesa cuánto soluto tengo en esa solución. Esa es la definición más importante. ¿Y para qué para qué nos sirve este concepto de concentración? Porque tal cual como lo puse aquí, dice, para saber exactamente la cantidad de soluto y de solvente en una solución. Los químicos utilizan unidades de concentración que se clasifican en unidades físicas y en unidades químicas, que es lo que nosotros hablamos la clase pasada y hoy día al inicio de la clase. La concentración nos va a permitir a nosotros clasificar las soluciones, saber y poder integrar un poco el concepto de solubilidad, saber cuando yo puedo comparar soluciones y decir, ah, esta es insaturada, en base a un valor numérico. Y ese valor lo entrega el concepto de concentración, que se divide en concentraciones físicas y en concentraciones químicas. Las físicas tienen que ver con cantidad de masa. Tengo 20 gramos, tengo 100 gramos, tengo 1 kilogramo, etc. Mientras que las químicas ya no solamente van a hablar de masa, sino que también van a hablar del concepto de moles. Y es ahí donde nos vamos a acordar un poquito de la materia del año pasado. Ya, chiquillos,
Eso es todo lo que se va a evaluar en la prueba. Me voy rápidamente. Recuerden repasar las clases, tanto en el canal de YouTube como en el material que está en Classroom. Ya está todo ahí en la carpetita. Ustedes buscan la carpeta de materiales y aparecen todas las clases. De la misma forma, rendir la evaluación este viernes a las 2 de la tarde hasta las 23:59. Y por supuesto deseo que les vaya súper, súper, súper bien. Han participado mucho, así que les tengo toda la fe, chiquillos. ¿Ya? Ah, muchas gracias, Christopher. ¿Alguien tiene dudas, preguntas antes de despedirnos? Díganlo ahora o callen para siempre. ¿No Yo hay no. preguntas? Ya, chiquillos. Voy